Pasa a ustedes, queridos hermanos. Estamos iniciando nuestra sesión número 10 del curso de Teología Sistemática 2. Y hoy vamos a revisar, vamos a unir lo que habíamos dejado del tema de la cristología, pero ya aplicado al propósito. Por eso tenemos aquí como subtítulo la obra de Cristo y el proceso de la revelación. Muy bien, al tema de la cristología se une de manera natural el tema que es sobre la salvación, porque la salvación, que es la doctrina que representa la salvación, que en este caso se conoce como soteriología, es lo que naturalmente va unido a la persona y obra de Jesucristo. Entonces, vamos a centrarnos en ese tema y vamos a comenzar a retomar algunos aspectos que son fundamentales para entender o para dimensionar lo que es propiamente el proceso de la revelación. Hemos estado señalando en otros momentos que la revelación no es simplemente el hecho por el cual Dios se da a conocer o aquella iniciativa que tiene como propósito o como único propósito el dar, el proveer algún conocimiento o autoconocimiento de Dios, sino que hemos estado insistiendo en que todo tiene un propósito y por supuesto, en este caso, el propósito de todo el fenómeno revelatorio es, por supuesto, la salvación del ser humano. Vimos también cómo existen estos medios o estas intermediaciones del contacto de Dios con el ser humano, pero que estas intermediaciones, obviamente, insistimos, tienen como marco general su intención salvífica. Por eso es que la obra de Jesucristo también está enmarcada dentro de este proceso soteriológico que, en otras palabras, dicho proceso soteriológico también es al mismo tiempo un proceso de revelación. Entonces, todas aquellas formas, eh, aquellas formas por las cuales Dios ha manifestado, de hecho, vamos a revisar algunos pasajes escriturales que tienen que ver o que transmiten esa idea de que el proceso revelatorio de Dios, cuyos fines son salvíficos, ha tenido manifestación a través de distintos medios. Entonces, por eso es que es importante enmarcar como punto de partida este asunto. Entonces, por favor, siéntanse bienvenidos. Iniciamos nuestra sesión número 10. Muy bien. ¿Cuál es el vínculo entre soteriología y revelación? Bueno, tradicionalmente hemos entendido o se ha transmitido que la revelación tiene una doble, pues sí, doble manifestación, pero tiene una doble profundidad, por decirlo de otra manera. Tenemos primeramente una revelación general y que esta revelación general, desde los estudios de la sistemática, es un tipo de revelación, obviamente vinculada al ser divino, pero es un tipo de revelación cuya manifestación y cuyo propósito es extenderse hacia todo ser humano y el medio para que esta revelación exista es propiamente la creación. Todo lo creado, todo el orden creado, todo el cosmos, todo el universo, todo lo que naturalmente contemplamos a nuestro alrededor, todo constituye un testimonio de esa revelación general. Y si tratamos de definir o de tener un acercamiento a la definición de revelación general, sería aquella automanifestación de Dios que Él ha provisto al ser humano a través de la creación. Es un testimonio, porque no es un testimonio escrito como la revelación especial. Dentro de la revelación especial
tenemos las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras son un testimonio concreto, específico, eh, muy particular de este proceso revelatorio. Pero antes de que existen las Escrituras, ya existe en el ser humano una conciencia de que Dios puede ser conocido a través, vamos a suponer que si en algún momento no existieran las Escrituras, suponiendo que no hubiese documentos bíblicos, entonces, ¿cuál sería nuestro acceso al conocimiento de la divinidad? Bueno, sería a través del razonamiento y a través este, de la creación en general, de la revelación del cosmos, del universo. Por eso es que en algún momento también hablamos de lo que es la teología natural. Recuerden ustedes que cuando tocamos ese punto, aunque lo hicimos de manera un tanto breve, la teología natural es aquella reflexión cuyo punto de partida es el razonamiento filosófico humano, pero que tiene como referente la creación en general. Entonces, hasta cierto punto sí concederíamos una cierta validez, porque a través de la reflexión filosófica se puede percibir en el cosmos un orden, una armonía, y de hecho una fuente creacional, porque podemos entender que la inteligencia humana tiene su revelación en algo más que es algo no visible, algo más que está detrás de de aquella cuestión material, ¿no? A través de lo que vemos, de la naturaleza, de los cielos, de los astros, de todo el funcionamiento del universo. Por eso es que los grandes filósofos antiguos, que obviamente su punto de partida no era ningún escrito, eh, este, pues sí, ningún escrito que presuntamente fuera testimonio revelatorio, sino su punto de partida era la reflexión filosófica, es decir, el uso del razonamiento para descubrir y llegar a aquellas verdades profundas que son las que mueven todo lo que nosotros conocemos. Entonces, por eso es que para Platón vimos como un ejemplo a Platón, que Platón conceptualizaba que la realidad material humana que perciben nuestros sentidos no era sino el reflejo de una realidad invisible, no perceptible a los sentidos, pero que esa realidad era el fundamento de nuestra realidad material visible. Entonces, ya desde los antiguos filósofos griegos, hay una intuición en el ser humano de que algo más allá de lo material existe, y obviamente eso que está más allá de lo material, más allá de la realidad visible y concreta, es lo divino, es lo sobrenatural, es la realidad que pertenece a lo eterno, a lo infinito, a lo inmenso. Entonces, por eso que sí se puede llegar a un conocimiento de la divinidad sin necesariamente tener las escrituras. Sin embargo, en esta reflexión que existe acerca del tema, se dice que aunque puede ser válido ese conocimiento de Dios que podemos obtener a través del testimonio de la naturaleza, es un conocimiento válido sobre la divinidad, no se trata de un conocimiento salvífico. Es decir, hablamos de conocimiento salvífico solo y exclusivamente cuando hablamos de esa revelación, de otro tipo de revelación que se encuentra plasmada en las escrituras. Así es que la Biblia, todos los documentos que componen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, constituyen también revelación, pero sí una revelación cuya propósito específico es ser salvífico. Es un conocimiento salvífico porque es un conocimiento que nos lleva, en este caso, a entender los propósitos de Dios
y entendiendo que estos propósitos de Dios tienen un objetivo de salvación. Entonces, por eso es que, entre otros pasajes bíblicos, porque vamos a revisar varios, bueno, vamos a revisar tres pasajes bíblicos, dos pasajes que son propiamente escriturales y uno que es extra bíblico, es la manera en cómo a veces la evidencia que se refiere sobre un mismo tema, pero que no se encuentra en la escritura, se suele clasificar como material extra bíblico. Así es que haremos revisión de dos pasajes bíblicos y un pasaje extra bíblico. Muy bien. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, que es el punto de apertura para el mensaje en Hebreos, dice lo siguiente. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. El profetismo fue un medio revelatorio, pero no fue el único. Entonces, hay una conciencia en el escritor, lo mismo que había en su época, y esta conciencia que transmite el escritor de Hebreos es que Dios siempre ha tenido esa iniciativa de darse a conocer, esa iniciativa de autoconocimiento. Así es que lo ha hecho muchas veces y lo ha hecho de varias maneras. Entre estas varias maneras, el profetismo constituyó una vía, constituyó un canal. Dice, sin embargo, lo que está en letras amarillas, dice, sin embargo, en esos días finales, es una palabra muy interesante porque se refiere en esos días o en estos últimos tiempos, y eso sin duda es una referencia al escatón divino. Dice, en esos días finales, hablando en términos de revelación, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, sitúa la obra de Jesucristo, sitúa a la persona de Jesucristo en este gran horizonte que es la revelación divina. Pero obviamente, como el testimonio de la vida de Jesucristo y su obra ya vienen consignadas en las Escrituras, entonces es una referencia y sin lugar a dudas, es una referencia que eso ya se trata de una revelación especial, porque puntualicemos ese aspecto de que la revelación especial se refiere a aquel testimonio del autoconocimiento de Dios, pero que ya viene plasmado en las Sagradas Escrituras. Y son las Sagradas Escrituras las que nos dan testimonio de la vida y obra de Jesucristo. Y luego, por último, en letras verdes, redondea todo el tema revelatorio. Dice, a este, es decir, a su hijo, lo designó heredero de todo, y luego viene esa como anotación allí, aclaratoria que dice, y por medio de él hizo el universo. Es decir, es una convicción que ya estaba en el ámbito cristiano, de que Jesucristo había participado esta intención, este pensamiento de que también el universo, también la creación del universo tuvo una participación de el Logos, en este caso de Jesucristo, ¿no? Como también lo transmite el mismo Evangelio de Juan, cuando dice, y por medio de todo, y por medio de él fue hecho todo, dice el prólogo del Evangelio de Juan. Así es que esta convicción cristiana, que ya vemos desde los comienzos de la iglesia, existe esta convicción también de que finalmente hay una vinculación en el que todo el orden creado es precisamente una obra que incluye la participación de el Logos o de Jesucristo.
Pero esta parte en verde, esta parte colorado en verde, no solo refiere esa herencia de todas las cosas, porque también dice la escritura que lo constituyó como heredero de todo, sino que también, además de hacer referencia a esa herencia que tiene nuestro Señor Jesucristo y la participación que Él tuvo en la constitución del universo, es sin lugar a dudas también un referente a esta revelación general, porque la revelación general revela a su autor, la revelación general revela en este caso al creador. Por eso es que uno de los salmos dice muy bien este mismo, refleja muy bien este mismo pensamiento en donde refiere que eh, todo el universo refleja la presencia del creador. Bueno, pues justamente es esta idea que se viene moviendo en las escrituras, que quedó consignado, pero que también se mueve en la convicción de las personas que eh, hay una revelación del Todopoderoso contenida primeramente en toda la creación o en la creación en general, y después de manera particular en la revelación especial, que en este caso serían las escrituras, y de cómo ambas cosas están unidas. Por eso la intención de tener allí esos dos círculos que están unidos uno con otro, porque este testimonio revelatorio sí tiene ambos efecto en ambos escenarios, la creación y las escrituras. Solamente insistimos que la función revelatoria en las escrituras es lo único que tiene función salvífica. Muy bien, pues vamos a avanzar. Este es el primer pasaje que algunos han también relacionado con la cuestión de la teología natural. Permítanme un segundo, por favor. Permítanme un segundo, permítanme, por favor. Ok. Muy bien, volvemos a las diapositivas y dice Romanos 1 en la perspectiva de una teología natural. Eh, eh, este es un pasaje que nos introduce en la cuestión de la revelación general y de cómo el ser humano no es una garantía, pero cómo el ser humano, si toma en este caso el camino correcto, puede tener una conciencia sobre Dios. Pero también en sentido opuesto, si toma el camino equivocado, puede pervertir ese testimonio. Es decir, aun cuando Dios se revela de manera específica, real, concreta en la naturaleza, el ser humano también, producto del fenómeno de la caída o producto de la cuestión del pecado, puede pervertir incluso ese conocimiento. Entonces, aquí tenemos una sección del capítulo de Romanos, son palabras del apóstol Pablo, y que esta parte es muy importante de considerar en la perspectiva de la revelación, porque los primeros dos capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo trata de ver cuál es la condición, como el tema es la salvación, obviamente la revelación salvífica, como el tema es la revelación. Entonces el apóstol Pablo trata de
ver cuál es la condición de los no creyentes, o sea, de los gentiles, de los que nunca han conocido la revelación especial de Dios, y cuál es la condición de aquellos que sí la han conocido. Entonces, el punto de partida en los versículos que van del 18 al 36, ah, espérenme. Bueno, que van del 18 hacia adelante. eh, bueno, aquí tenemos esta sección. Ahorita pongamos sobre todo atención en los argumentos que él presenta, porque él va a hablar de la revelación general, es decir, de aquel autoconocimiento de Dios reflejado en la naturaleza o en el orden del cosmos, para decir que si no toma uno el camino adecuado, uno puede equivocarse. Entonces, concentrémonos en esos argumentos que vienen ahí. Ustedes ya después, con más calma, pueden leer todo el razonamiento que despliega el apóstol Pablo en esos primeros dos capítulos. Pero ahorita vamos aquí en la diapositiva a revisar cuál es la argumentación a la cual recurre el apóstol Pablo para hablar sobre la revelación general. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, hay una condición que ya el apóstol Pablo empieza a explicar. Y esta condición es que a pesar de que ha habido revelación general, a pesar de eso, el hombre, el ser humano la ha torcido, ¿no? El ser humano se ha equivocado. Y por eso es que dice la ira de Dios, en este caso, donde no hay pecado, no hay manifestación de ira. Donde no existe maldad, no hay una manifestación o intención de salvación. Entonces, por eso es que el razonamiento de Pablo arranca de esa manera. Y luego dice el siguiente verso, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Claro, claro, lo que de Dios se conoce puede llegar a ser manifiesto. Dice, pues Dios se los manifestó. Pero aquí no está hablando de las escrituras todavía, ¿eh? Aquí no está hablando de la revelación especial, no está hablando de Jesucristo, sino su punto de partida para el apóstol Pablo, su razonamiento y punto de partida es la creación en general. Entonces, el apóstol Pablo está validando que la creación, que el cosmos, que el orden natural es un medio válido y suficiente, si no completo, si no exhaustivo, si suficiente, es un medio suficiente para llegar a conocer al autor de todo, es decir, a Dios. Y luego aquí dice, pues Dios se los manifestó. O sea, quiere decir que hay un testimonio que ha sido manifestado, que ha quedado consignado en el orden creacional. Y dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad o deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo o desde la creación del mundo, pero estas palabras que el apóstol Pablo aquí enseña o está tratando de comunicar es que esa automanifestación divina brota y brota con certidumbre, brota con validez, brota con legitimidad de o desde el escenario creacional. Por eso es que para él, de manera verídica, la creación sí constituye un medio válido para poder llegar a conocer lo más esencial de Dios. ¿Y qué es lo más esencial de Dios? Para empezar, su poder y su divinidad, porque cuando uno revisa el orden creacional,
uno se maravilla de todo eso que a nuestro alrededor existe, desde lo más pequeño, desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Uno se puede maravillar y llegar, digamos, a través del razonamiento, uno puede llegar a percibir todo ese orden que existe, toda esa maravilla, lo sorprendente que es cada organismo y cómo cada organismo está en función de otro más e integran un ecosistema. Entonces, toda esa cuestión, en términos de razonamiento, nos puede dar la idea de orden, de armonía, de unidad, etcétera. Y por eso es que repetimos, en la antigüedad los filósofos griegos decían que lo natural es un reflejo de lo sobrenatural, en este caso de Dios. Entonces, por eso es que es posible que a través de las escrituras se puede llegar a conocer al Creador, y veamos cómo es lo que el propio Pablo desarrolla en esta serie de argumentos. Dice, porque su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense que para el apóstol Pablo, dice que, o está diciendo, está afirmando que la revelación general contenida en el orden natural es suficiente para llegar a conocer a Dios, por lo menos en lo más esencial, y tanto que no hay excusa. Dice, pero aquí viene este, la parte pues, en donde el ser humano se pierde, ¿no? Dice pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ese es otro aspecto que el apóstol Pablo saca a la luz. Dice que el razonamiento, en lugar de llevarlos a una glorificación y reconocimiento de Dios, los llevó en sentido contrario. Y es otra manera, porque tiene un sentido profundo para el apóstol Pablo, de cómo no es que desconozca la inteligencia humana. Él de hecho valora mucho la inteligencia humana, pero pero lo que puntualiza es cómo esa inteligencia humana, en lugar de haber acercado al ser humano a Dios, a su creador, le llevó o le ha llevado en sentido opuesto. Y por eso es que este envanecimiento de lo racional, ese envanecimiento, esta necedad en la que se cayó, en la que cayó el ser humano, porque dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Quiere decir que con todo y ese conocimiento que ellos tenían, que tuvo o que tuvieron los seres humanos, en lugar de utilizar esa capacidad de lo racional para acercarse y descubrir al Creador, tomaron un sentido totalmente ajeno. Y por eso es que dice en el siguiente verso, vincula los resultados de esta necedad y de esta sabiduría mal orientada, y dice lo siguiente, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una alusión a la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es justamente la perversión de aquel conocimiento válido que se puede tener de Dios a través de los medios de la naturaleza o a través del orden creacional, pero reflejada, en este caso, en algo que pudiéramos decir infantil, ¿no? Dice,
porque al pedazo de madera, al pedazo de piedra, a eso llamaron dioses, lo cual para Pablo es una burla de la sabiduría humana, de que pudiendo haber logrado y llegado a un conocimiento este, cierto de la divinidad, se perdieron en cuestiones idolátricas. Em, Dice, porque todos, y luego viene una parte, se une, esta parte que viene en amarillo, viene siendo igual el razonamiento de Pablo sobre la condición de los gentiles, o por lo menos de todo aquel grupo de seres humanos que no están dentro del pueblo elegido. Entonces dice, porque todos los que sin ley han pecado, obviamente los que sin ley han pecado es todos aquellos seres humanos que no están bajo la ley. En este caso, los únicos que están bajo la ley son quienes la han recibido, es decir, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos están bajo la ley porque ellos fue otorgada como don, como regalo también toda esa voluntad de Dios manifiesta a través de mandamientos, prescripciones y ordenanzas. Entonces, ellos son los únicos que tienen la ley. Pero dice aquí, él habla de otro grupo de seres humanos, que es en este caso una inmensa mayoría. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, aquí está el apóstol Pablo dando una condición igualitaria, o sea, porque obviamente el que está sin ley, yo podría decir, por poner un ejemplo, si yo no tengo acceso al conocimiento de la voluntad concreta y específica de Dios, que en este caso es la ley es la manifestación concreta y específica de la voluntad divina. Pero si yo, siendo gentil, habiendo nacido y criado en un contexto totalmente gentil, no tengo acceso a esa voluntad revelada, a esos mandamientos, a esa ley, y por lo tanto no soy culpable. No soy culpable porque no tengo la voluntad manifiesta en mi acceso. Entonces, si no está en mi acceso eso, entonces no soy culpable de hacer lo malo. Pero el apóstol Pablo ya se anticipa a ese tipo de razonamiento y dice, porque los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, o sin ley también serán juzgados. Es decir, entonces, ¿cuál es el medio para el medio de juicio, el medio de condenación? Bueno, sigamos viendo esta parte. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí se refiere inequívocamente a pueblo israelita. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este versículo ya anticipa también, porque Romanos escribe a un público que está constituido tanto por gentiles como por judíos o judíos convertidos a la fe. Entonces, este versículo, que es el versículo 13 del segundo capítulo, este versículo 13 de Romanos 2, ya está anticipando un poco a aquellos que provienen del judaísmo. Dice, porque no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores, los cumplidores de la ley, los que serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, quiere decir que aquí vuelve el apóstol Pablo a manejarse en ese ámbito de la teología natural, cuando dice que, o reconoce, cuando reconoce que el razonamiento, que la intuición humana, que esa capacidad de lo racional y de un cierto tono moral en el ser humano, aunque no tenga ley, aunque no tenga ese referente específico de la voluntad divina, es suficiente
para no extraviarse, es suficiente para no perderse de manera irremediable. Dice, cuando ellos que no tienen ley hacen por naturaleza, es decir, por razonamiento, por discernimiento moral, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, finalmente, aunque no tienen ley, se acercan a lo que la ley dice, por su razonamiento y por su discernimiento moral. Dice, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, es decir, son ley para sí mismos, es otra manera de decir lo que ellos tienen, razonamiento y discernimiento moral es suficiente para que ellos determinen qué es bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué pueden hacer y qué causa bien, pero qué es lo que pueden hacer y qué causa mal. Dice, ellos tienen esas dos cuestiones esenciales, razonamiento y juicio moral, para darse cuenta si están haciendo bien o no están haciendo bien. Por eso es que dice son ley para sí mismos, es decir, es suficiente eso para darse cuenta si están cumpliendo o no lo que Dios quiere. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, es decir, si hacen mal, si hacen lo malo con base en ese razonamiento, en ese juicio moral, aún así hacen lo malo, eso por sí mismo les acusa. O si hacen lo bueno, eso los defiende. Es decir, eso los justifica porque usando de manera apropiada el razonamiento y el juicio moral, entonces pueden evitar hacer lo malo y eso finalmente es algo bueno o es algo que redunda en bienestar. Dice, y luego el verso 16, capítulo 2, verso 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí él ya pasa a la cuestión de la revelación especial porque ya habla propiamente del evangelio y habla de la obra de Jesucristo, pero dice que tanto todos los que vivieron apartados de la ley, todos los que vivieron sin el conocimiento de la ley, van a ser juzgados o serán juzgados sobre la base de su razonamiento y de su juicio moral. Van a ser juzgados en base a eso. Pero el referente que va a servir como base, como balanza para sopesar el secreto de los corazones de todas las personas, tanto de los que vivieron sin ley, los gentiles, todo ese conglomerado de los no elegidos, y también los elegidos, es decir, ese grupo específico del pueblo de Israel, que están bajo la ley o con la ley o por medio de la ley, bueno, todos van a ser finalmente juzgados, pero ya aquí el referente último, pues será el Evangelio. Y el Evangelio entendido en este balance de lo bueno manifestado en todas las cosas, ¿no? Tanto en la creación como en la persona de Jesucristo. Por eso es que va a ser un juicio válido porque abarcará a todo ser humano, pero abarcará a todo ser humano según las circunstancias en que hayan ellos vivido. Ahora, esto obviamente tiene mucho más desarrollo, pero vamos a ver aquí, la parte que nos interesa aquí es solamente ver este aspecto de cómo el conocimiento de Dios sí puede ser apreciado por medio de la naturaleza, porque el orden creacional contiene un testimonio acerca
de la divinidad, de lo más esencial de la divinidad, así es que, y dando también por hecho que el ser humano posee un razonamiento y una capacidad de juicio moral inherentes que están ahí, pero con la posibilidad de que también pueda tomar o bien el camino correcto o pueda pervertirlo, ¿no? Como la evidencia mayoritaria así lo demuestra, lo refleja, porque tenemos un mundo, o hemos tenido a lo largo de la historia, un mundo profundamente idolátrico y y un ser humano profundamente amador de sí mismo, ¿no? Es decir, un ser humano egoísta que ha preferido sentirse y centrarse en sí mismo antes que en el reconocimiento de un poder superior, que en este caso es Dios. Entonces, como incluso hasta lo más noble, como es la inteligencia eh, y el juicio moral, se puede llegar a pervertir y ser también un medio de rechazo del propio Dios y de toda esa gloria y manifestación que ha dado a los seres humanos, ¿no? Incluso eso que es lo más noble en el ser humano puede pervertirse. Bueno, pero fíjense que esta cuestión, les voy a mostrar otro pasaje, un pasaje extra escritural, quiere decir que no está dentro de los libros canónicos, sí está pertenece a una sección de un libro que a veces se clasifica como deuterocanónico, y los libros deuterocanónicos son aquellos libros que también tuvieron una autoría y una intención también, eh, iba a decir revelatoria, pero tuvieron una intención de dilucidar y mostrar, en este caso también, las intenciones divinas. Entonces, les voy a presentar una porción de un pasaje que pertenece a un libro clasificado, repito, como deuterocanónico, pero del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, tal y como nosotros conocemos los libros que ya constituyen nuestro canon, hay libros que se escribieron, muchos de ellos en el periodo intertestamental, muchos de ellos, en este caso, el libro que vamos a revisar o la porción que vamos a revisar, la encontramos en el siglo II. Es un libro que de hecho existe tal cual. Ustedes pueden ver una versión católica, y la versión católica referida en el Antiguo Testamento recoge varios de esos libros deuterocanónicos. La Biblia protestante, no tenemos. Y, por ejemplo, la Reina Valera no cuenta con esa sección de libros, pero el catálogo de la versión católica sí tiene esos libros, a lo mejor como simplemente como una referencia. Ustedes pueden hacer una revisión de la versión católica y darse cuenta cuáles son esos libros. Encontramos ahí libros, los libros de Macabeos, tenemos ahí el libro de Tobías, el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría. Tenemos varios de ellos, no es un catálogo pequeño, y los estudiosos dicen que uno debe de tener un conocimiento simplemente a nivel de información, un conocimiento informativo sobre ese tipo de literatura. Es útil a veces para comprender, o a veces puede ser útil para que los contenidos de esos libros arrojen luz o contexto sobre los libros canónicos, como es el caso
que a continuación vamos a hacer. La porción que les voy a mostrar pertenece al libro de sabiduría. El libro de sabiduría es un libro deuterocanónico eh, cuya autoría se encuentra, es una autoría desconocida, no se sabe quién lo escribió, pero lo que sí se sabe es que pertenece más o menos en el periodo del siglo II antes de Cristo y que hace alusión de una manera clara a este razonamiento de Pablo que encontramos aquí en Romanos 1. Porque el razonamiento que encontramos de Pablo en Romanos 1 es que la naturaleza, la creación, refleja tiene o manifiesta una revelación de Dios, pero que esa revelación de Dios puede torcerse y la idolatría ha sido la evidencia clara y concreta de ese extravío del ser humano que teniendo un conocimiento válido de Dios a través de la naturaleza, no, vamos a decir que no lo, no lo aprovechó y por eso cayeron en todo ese ciclo vicioso de la idolatría. Entonces, ese es el razonamiento de Pablo en Romanos 1. Ahora veamos el razonamiento del autor de sabiduría en el capítulo 13 del libro de sabiduría, por una autoría desconocida y compuesto en el siglo segundo antes de Cristo, es decir, mucho antes de la aparición de Jesucristo en el escenario histórico y, por supuesto, por lo menos un poquito más de 200 años antes de que se escribiera eh, el libro el libro de Romanos, ¿no? El libro de Romanos está en cuestión de autoría, es la autoría paulina, el autor es Pablo, y hay quienes han situado la fecha de composición de Romanos entre el 57 y el 58 de la era cristiana. Entonces, fácilmente tendríamos un margen de casi unos 200 años entre la autoría del libro de sabiduría y la autoría del libro de Romanos. Bueno, vayamos a la consideración en este caso, de el pasaje que les quiero mostrar. Muy bien, este pasaje son varios versículos del capítulo 13 del libro de sabiduría. Dice de la siguiente manera, dice, los ha tomado tal cual lo encontramos en ese libro de sabiduría, tal cual está tomado. Dice, la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Dice, se quedaron con sus obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo, tanto al fuego, al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa y a las luminarias del cielo. Obviamente, obviamente el autor de sabiduría, el contexto del autor de sabiduría es toda esa religiosidad de los pueblos de su tiempo y aún los pueblos antiguos. ¿Cuáles eran las divinidades para, por ejemplo, Egipto? Pues el río Nilo, la luna, las estrellas, muchas cosas que pertenecían o pertenecieron al orden natural, ellos los convirtieron en divinidades. Por eso es que aquí el autor de sabiduría en el versículo 2 dice que todos los fenómenos naturales, todos los fenómenos que componen el orden creado, ellos los volvieron dioses. Dice el verso 3, dice, fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces, y viene la interrogante, viene el razonamiento del propio autor de esa Biblia, dice, no debieron haber sabido que su soberano todavía es más grande, es decir,
si lo creado nos sorprende y nos fascina, eso no debería llevarnos al razonamiento de que entonces existe algo más grande. Entonces, para el autor de sabiduría situado en el siglo II antes de Cristo, a través del razonamiento es suficiente para descubrir detrás de la creación al creador, para descubrir detrás de las obras al artesano. Pero en este caso no sucedió así. Dice, si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún. Aquí vemos claramente el pensamiento del apóstol Pablo, el que leímos en esta parte del capítulo 1, verso 20, capítulo 1, verso 20 de Romanos, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. Y para este autor dice porque si estando impresionados con esa manifestación de poder y de actividad, entonces debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún. Es decir, si la creación manifiesta poder, entonces lo que manifiesta poder debe venir de una fuente que es todopoderoso, de una fuente que es lo más poderoso. Ese es el razonamiento del autor de Sabiduría 13, pero que él en su crítica, el ser humano no pudo llegar a esa conclusión. Dice, porque la grandeza, verso 5, porque la grandeza y la belleza de las escrituras dan alguna idea del que les dio el ser, es decir, del creador. Es en otras palabras, porque la grandiosidad que contiene el universo ya es un indicio o deben dar un indicio del creador. Entonces, fíjense cómo el mismo autor de sabiduría viene desarrollando esta especie de teología natural, en donde la razón puede, a través de ese desentrañar las maravillas del universo y todo eso, puede llegar a tener un conocimiento del autor, pero igual no sucedió así, no lo hizo. Dice el verso 6, pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron buscando a Dios y querían encontrar. Este razonamiento del autor de Sabiduría dice, pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Dice, porque tal vez se extraviaron buscando a Dios y querían encontrarlo, no le hallaron. Aquí es probable, y esto es simplemente hipotético, pero concediendo que el autor de sabiduría, de este libro de sabiduría, sea de contexto judío, entonces él está concediendo que la ventaja de los judíos para el conocimiento de Dios es que ellos han tenido la revelación, es decir, la ley. Ellos han tenido ese beneficio de contar con la expresión concreta y escrita de la voluntad divina, que en este caso constituye la ley. A lo mejor, posiblemente, por esa situación, el autor de sabiduría diga esta parte, a lo mejor no tenemos que criticarlos tanto, a lo mejor no son tan culpables porque no tienen lo que nosotros tenemos, no tienen la ley, no tienen la voluntad específica y concreta de Dios manifestada en la ley. Entonces, pues la ignorancia de ellos no puede ser tan grave. Pero es la reflexión del autor de este libro. Por eso dice, quizá no haya que criticar tanto a esa gente por su ignorancia. Dice, reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y y lo que veían era tan hermoso que se quedaron por lo exterior. Dice, pero ni aún así están libres de culpa.
libres de culpa, porque finalmente son las consecuencias. Es decir, eh, no encontraron al Creador, se extraviaron y por lo tanto la culpa para ellos constituye las consecuencias de ese extravío. Dice, y si fueron capaces de escudriñar el universo, verso 9, ¿cómo es que no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? ¿Cuánto más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a los que han salido de manos humanas, ya sea esculturas o ídolos formados de oro? A los artesanos formaban las cosas, ¿no? Recordemos cuando Moisés asciende al Sinaí para recibir las tablas de la ley y como demoró mucho, el pueblo que de pronto se sintió solo y sin su líder, empezaron pues a desvariar y le piden a Aarón que les fabrique un dios, ¿no? Entonces juntan todo el oro que ellos habían traído, les habían dado los egipcios, lo funden y forman un becerro de oro, ¿no? Entonces, es esta necesidad del ser humano para formar sustitutos de Dios, que es la idolatría, este ha sido una evidencia generalizada en toda la historia del ser humano. Dice, dice, este, dice entonces, han salido de manos humanas, dice oro, plata cincelada, figuras de animales y hasta de piedra inservible, y que un buen día fue esculpida por alguien. Es decir, los artesanos de la antigüedad mucho de su capacidad creativa, pues tenía que ver con la creación de ídolos. Dice, tomemos por ejemplo a un leñador, verso 11, acerrucha un árbol que no le cueste mucho transportar, raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y se hace un mueble con cualquiera de uso corriente. Los restos de esa obra emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas, y entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa un todo torcido y lleno de nudos, lo forma y lo va esculpiendo a ratos, dice, pone en él todo su arte y le da forma humana. Dice el verso 14, a no ser que represente a un vulgar animal, lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después lo prepare en un muro o un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Es decir, no es una manera en cómo el autor de sabiduría, del libro de sabiduría, y en este capítulo 13 se burla de toda esta idolatría que el ser humano se fabrica para sí mismo, ¿no? Y es realmente una burla. La idolatría constituye realmente una pena en donde el ser humano, antes que buscar al creador, al dijéramos, por decirlo de alguna manera, al verdadero autor de todas las cosas, sustituye por eh, cuestiones a veces ridículas para fabricarse sus propios dioses. Pero el pensamiento y el argumento principal en esta sección es que el ser humano tiene una evidencia a la cual aferrarse, que es la naturaleza, a través de toda la naturaleza conocer y llegar a conocer al Creador, pero se equivoca. Es decir, el ser humano se ha equivocado, ha hecho mal uso de su razonamiento y de su juicio moral y se ha,
se ha rendido a caprichos ridículos, a caprichos totalmente extraviados en donde ha olvidado al Creador y ha adorado, ha rendido culto a las criaturas, sí, a las criaturas y a los elementos de la creación antes que al Creador. Entonces, repetimos, a veces la utilidad de tener conocimiento de esos, ¿cómo se dice?, de esos libros deuterocanónicos es que se pueden hacer vinculaciones temáticas con los libros escriturales, con los libros canónicos. Y naturalmente hay quienes han reconocido se llama dependencia literaria. ¿Qué es una dependencia literaria? Una dependencia literaria es cuando el desarrollo de algún tema está reflejado en un escrito y después también de alguna manera puede ser tal cual o puede ser parcial o puede ser alusivo, porque en este caso la composición de Romanos, este, de Romanos 1, 18 al 23 es alusivo, es una parte alusiva a sabiduría 3. Entonces, esta dependencia literaria puede ser tal cual que Pablo haya tomado tal cual, pasaje por pasaje o un razonamiento completo y lo haya transportado para su escrito, o que haya hecho o alguna alusión. Es decir, no necesariamente toma tal cual, sino simplemente hace una alusión al mismo argumento, al mismo razonamiento, en este caso del autor de Sabiduría 13. Y esta dependencia literaria la encontramos en varios, en varios lugares de la escritura. Por ejemplo, si nos vamos a los evangelios, en los evangelios hay partes que se citan del Antiguo Testamento. Bueno, entonces diríamos que este citar el Antiguo Testamento genera en términos estructurales una dependencia literaria o muestra una dependencia literaria porque está recurriendo a pasajes escriturales que pertenecen a otros libros. Algo más de la utilidad de conocer los libros extra bíblicos o deuterocanónicos, como también se les suele llamar, es porque también a veces hay referentes en cuanto al pensamiento. Eh, puede ser, pueden ser referentes como por ejemplo esta cuestión alusiva al mismo argumento entre esta alusión que hace Romanos 1 con Sabiduría 13 en cuanto a un argumento, pero a veces la relación o la referencia puede ser ideológica, una referencia ideológica. Y por eso les voy a mostrar, no los voy a mostrar, pero les voy a referir un ejemplo de esto. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el canto de María. El canto de María, cuando el ángel le anuncia que ella va a ser portadora del Mesías, ella va a ser madre del Mesías, ella profiere un canto, profiere una alabanza a Dios. Esta alabanza a Dios que profiere María la podemos encontrar, por supuesto, en los evangelios. Y, y es cuando el ángel saluda a María y le anuncia, en este caso, que ella va a ser, que en ella, ella será la portadora del Hijo del Altísimo. Y entonces, en ese cántico, en esta alabanza que hace María, los estudiosos han encontrado que en cuestión de ideología, el canto de María se parece mucho a la ideología macabea, y tenemos ahí los libros de Macabeos. Los libros de Macabeos también los tenemos en el siglo II antes de Cristo, y están dentro de ese
conjunto de literatura denominada como literatura deuterocanónica. Bueno, los macabeos son libros cuyo contenido ideológico es un contenido de liberación, es decir, es el reflejo y la proyección de Dios y de la salvación de Dios en esos términos de liberación, de la opresión, de liberación, del sufrimiento, de esa liberación del yugo, de ese sentimiento en este caso, los macabeos son conocidos por eso, son un grupo de líderes que fastidiados que en el hartazgo de esa opresión del yugo romano se revelan como como pues sí, como rebeldes, ¿no? Al yugo y constituyeron un grupo de líderes, padre e hijos de la familia, se les llama los macabros porque era unas, bueno, la descendencia de la familia macabea fueron personas muy patrióticas, hablando en términos del judaísmo de aquel tiempo, fueron personas muy patrióticas que veían el yugo romano como una verdadera afrenta. Entonces, llegaron a manifestar rebelión abierta, por supuesto, una especie de guerra de guerrillas, en donde a través de eso ellos manifestaban su inconformidad con el yugo romano. Y todo esto asociado a un celo. Eso era una familia muy celosa por las cosas de Dios también. Entonces, los macabeos son este intento de liberación. Entonces, el canto de María, en su sentido más profundo, es también esta evocación de que Dios los libere de esa situación en la cual ya han estado por mucho tiempo. Por eso es que el canto de María tiene, lo han señalado, tiene un tono eminentemente de la ideología macabea. Bueno, entonces es un ejemplo de cómo a veces tiene su utilidad. Eh, Sabemos que no tienen un valor revelatorio ni un valor normativo esos libros deuterocanónicos. Y simplemente lo tenemos o lo usaríamos simplemente como una referencia informativa, como una referencia cultural religiosa que también se movía en ese tiempo y que a veces arroja un poco de luz sobre los escritos canónicos. Muy bien, bueno, entonces seguimos sobre el tema de la revelación, cómo hay revelación general y hay una revelación especial. ¿Y cuál es la revelación que tiene intención salvífica? Naturalmente es la revelación especial. Solamente la revelación especial es la que tiene intención salvífica. Muy bien. Ahora vamos a ver esta otra parte para seguir completando nuestro tema. Aquí vamos a encontrar diferentes puntos de vista acerca de la expiación. Recuerden ustedes que cuando hablamos del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, habíamos dicho que para que haya perdón, para que Dios otorgue su perdón, primero tiene que haber expiación. Y que aún hablando de la propia del tema de la gracia, el tema de la gracia no puede entenderse si no se entiende también el asunto de la expiación. Por eso es que Jesucristo, señalábamos esa parte de Jesucristo es ofrenda y sacrificio, es medio expiatorio para que entonces pueda operar la gracia, pueda operar la justificación por parte de Dios. Pero tiene que haber eso. Entonces, hay varias teorías para entender el asunto de la expiación y son por lo menos estas que son las más
conocidas. Dice las teorías de la expiación. Bien, estas teorías a veces van a ser eh, reflejo del pensamiento de autores o de pensadores antiguos, o a veces, aunque no contengan una alusión directa a algún pensador concreto, a un teólogo de la antigüedad, sí van a tener o por lo menos la manifestación de ser una idea o una corriente ideológica que se movió en cierto periodo de la iglesia. Pero vamos a mirar aquí cómo lo empezaron a reflexionar los primeros teólogos de la antigüedad. Muy bien, el primero de ellos que tenemos aquí para enunciar es Orígenes. Orígenes es un teólogo, es un pensador cristiano que lo tenemos entre el año 184 y el año 253 después de Cristo. ¿Cuál era la reflexión de Orígenes acerca del tema de la expiación? Bueno, Orígenes pensaba que la expiación había sido un rescate ofrecido como pago a Satanás, es decir, para Orígenes, la manera de pensar que él tenía. Para Orígenes, la humanidad antes de Cristo y aparte de Cristo, la humanidad, con toda esa manifestación de maldad y todo eso, tenía como potestad la presencia de Satanás. Entonces, Satanás se había enseñoreado de la humanidad y la tenía prisionera en bajo todos esos signos de pecado. Entonces, Orígenes, como esa es su comprensión del mundo y del ser humano pecaminoso, es decir, un ser humano y una pecaminosidad que solamente es el reflejo del señorío de Satanás, entonces él ve la expiación como este pago, como este rescate, ¿no? Es como cuando alguien que vive prisionero y que, pues, por él mismo no puede liberarse, entonces hay que liberarlo, hay que dar un pago que permita la liberación de esa condición. Entonces, él conceptuaba la expiación de Cristo como ese pago que se ofrece a Satanás. Y dice aquí esta parte, señalaba que el sacrificio de Cristo constituye un pago para cancelar el dominio que Satanás tenía sobre el ser humano. Pero esta idea si esta idea fuera cierta, y digamos tratando de razonarla, si esta idea fuera cierta, entonces el trato de las partes tendría que ser un trato igualitario, es decir, aunque consideramos que efectivamente el poderío de Satanás se extendía sobre toda la humanidad y la dominaba, la aprisionaba, digamos, concediendo esa parte, entonces el rescatador tiene que ofrecer un pago, que en este caso es la expiación de Jesucristo, pero el rescatador y el que aprisiona tienen el mismo valor, es decir, están en una condición igualitaria. Y aquí esto plantea un serio problema, porque la condición que hay entre Satanás y Dios nunca es igualitaria. Es decir, Satanás no está a la par de Dios, no está en igualdad de Dios, ni en poder, ni en nada, porque Satanás, según el testimonio de la Escritura, Satanás también es una criatura que está bajo el señorío de Dios. Entonces, esta teoría de Orígenes, aunque pudiéramos decir que tiene una cierta lógica, porque efectivamente eh, eh, todo lo pecaminoso es una señal de la presencia de Satanás en el mundo, y si el ser humano no se puede liberar de lo pecaminoso, entonces por ende no se puede liberar del señorío de Satanás, entonces tiene que ser rescatado. Entonces hay una cierta lógica aquí que pudiera parecer razonable. Sin embargo, repetimos, plantea ese- esa, o tiene esa
ese planteamiento débil de que coloca a las partes como si estuvieran en el mismo plano de derechos y de poder, y eso desde la perspectiva bíblica no es aceptable, no puede ser aceptable, porque Dios es infinitamente más poderoso que cualquiera de sus criaturas, incluyendo a Satanás. Muy bien. Otra postura era la de Ireneo, también un pensador en el siglo II. Ireneo de Alejandría era un teólogo muy reconocido en aquel tiempo. Él tenía esta teoría, la teoría de la recapitulación. Dice, eh, es otra perspectiva de ver la expiación. Dice, el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de Dios y liberó al ser humano de su deuda por el pecado. Entonces, aquí, según la primera teoría, entonces, Dios tiene una deuda con Satanás, en la primera teoría, ¿eh? Dios tiene una deuda con Satanás que tiene que cancelar, que tiene que pagar a través de la expiación de Jesucristo. Entonces, según Orígenes, la deuda que se tiene con Satanás es pagada por el sacrificio de Jesucristo. Ya dijimos que eso no puede ser posible, pero esa es la idea. En esta segunda teoría, que es la de Ireneo, que es la de recapitulación, entonces Dios no tiene una deuda sino consigo mismo, es decir, con su santidad, con su justicia. Entonces, ¿cuál es la manera de que Dios tiene que cancelar esa deuda que tiene, no con Satanás, sino consigo mismo? Entonces es a través de la expresión. Entonces Ireneo entiende este pago ya no hecho a Satanás, sino que este pago es lo que restaura todas las demandas que Dios tenía, pero que nunca se llevaron a cabo porque el ser humano en sus limitaciones nunca pudo este, alcanzar y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, como el ser humano, en esa incapacidad natural que tiene para responder a la voluntad divina, no pudo hacerlo, entonces Dios se satisface a sí mismo, es decir, todo lo que él demandaba y que nunca pudo ser cumplido, encontró la satisfacción solamente a través del sacrificio de Cristo. Entonces, es como si Dios se autopagara a través del sacrificio de Cristo. El razonamiento de Ireneo es que Dios no le debe nada a Satanás. Dios no tiene deudas con Satanás, pero sí tiene deuda con su santidad, con su justicia propia. Entonces, el razonamiento es el siguiente. O sea, el pecado del ser humano no puede ser ignorado. Vamos a analizar el pensamiento de Ireneo. Si Dios ignora el pecado del ser humano, entonces automáticamente está ignorando su santidad. Entonces, Dios no puede pasar por alto el pecado humano porque entonces estaría haciendo caso omiso de su santidad. Entonces, si Dios de manera eh, pronta y automática olvida la pecaminosidad del ser humano, lo perdona, pero lo perdona olvidando el mal causado o el mal generado o la pecaminosidad manifestada, entonces Dios no está haciendo justicia a su santidad porque Dios es un Dios santo. Entonces, Dios sí tiene que demandar paga por el pecado, no a Satanás, como ya lo dijimos, pero Dios tiene que afirmar su santidad y entonces por eso el sacrificio de Cristo es el autopago, es la satisfacción de esa santidad y entonces Dios queda completo. Entonces Dios no hace caso omiso de su santidad, no ignora la pecaminosidad humana, sino que permite el sacrificio de Cristo porque a través de ese sacrificio de Cristo se satisface con esa santidad que Dios de manera natural tiene. Entonces, por eso es que esta teoría de la recapitulación la promovió Ireneo.
no como un pago a Satanás, como en el caso de Orígenes, sino como un autopago que Dios se hace. Por eso la llaman así, se llama así como la teoría de la recapitulación. Muy bien, tenemos más adelante una teoría que es la teoría comercial. Esa es la teoría de Anselmo. Y la teoría comercial dice, señalaba que un pecado infinito requería de un castigo o de una expiación infinita. Es decir, al tamaño del pecado es el tamaño de la restauración o de la restitución, mejor dicho. Al tamaño del pecado, el mismo corresponde el mismo tamaño de restitución. Por eso él decía o argumentaba que el pecado infinito en la humanidad también requería de una expiación infinita. Dice, y que Dios optó por la expiación por medio de su Hijo, originándose así una especie de intercambio o pago. En la teoría comercial se le llama así porque básicamente constituye un intercambio, ¿no? En el razonamiento de Anselmo es, bueno, el pecado que es mucho, el pecado que ya se salió de las manos, o sea, no hay manera en la que el ser humano pueda corregir. En el pensamiento de Anselmo, a estas alturas el ser humano ya no puede hacer nada que corrija la situación. No, no hay manera, ¿no? Por más que lo desee o por más que haga, el ser humano ya perdió toda oportunidad de restituirse delante de Dios. Entonces ya el pecado alcanzó dimensiones infinitas. Entonces, como alcanzó dimensiones infinitas, nada de lo que pueda hacer el ser humano lo puede redimir. Entonces, para, para una, como decimos en México, a grandes males y grandes remedios, entonces lo único que puede restituir esta dimensión infinita del pecado es un acto infinito de bondad, y este acto infinito de bondad es, es una expiación, y en este caso una expiación infinita también por parte de Jesucristo. Y esta teoría se conoce como la teoría comercial porque es como cuando se compra, uno tiene el dinero para comprar un objeto, entonces hacemos ese intercambio, ¿no? El que vende el objeto se queda con el dinero y el poseedor del dinero se queda con el objeto. Entonces nada más intercambiaron mercancías. Pero esto plantea el siguiente problema. El siguiente problema es que se le otorga al pecado un valor igual al de la gracia o al del sacrificio de Cristo. Entonces, para cancelar una dimensión infinita o una condición infinita de pecado, hace falta un elemento igual, un elemento de la misma dimensión, que en este caso es el sacrificio de Cristo, que tiene también esa dimensión infinita. Pero entonces se estaría otorgando al pecado un valor igual en todos los sentidos al del sacrificio de Cristo. Y eso no es posible porque la evidencia escritural y el pensamiento de la escritura es que la gracia, dice el apóstol Pablo, la gracia que sobrepuja a todo entendimiento, que rebasa cualquier cosa que podamos pensar, dice también, abundó o sobreabundó, dice el apóstol Pablo, dice, así como abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Quiere decir que la gracia no puede compararse, una cantidad de gracia no puede compararse con la cantidad de pecado. O sea, la cantidad de pecado, por más infinita que se pueda considerar, por más grande, imperdonable, etcétera, 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 que se pueda pensar, la gracia es superior, infinitamente superior a cualquier muestra de pecado de la raza humana, concediendo que la pecaminosidad humana haya
rebasado los límites impensables, pero aún así no tiene comparativo y nunca va a tener comparativo con la manifestación y la dimensión de la gracia. Por eso es que esta teoría comercial plantea ese problema. Está equiparando el pecado dimensionalmente como igual a la gracia, lo cual no puede ser posible. Escrituralmente no es posible. Muy bien. Vamos a terminar con esta parte, queridos hermanos. Dice la teoría de la influencia moral. Ese es otro pensador. Aquí ya estamos tanto con Anselmo como con Abelardo. Ya estamos en el siglo XI, lo cual quiere decir que en todo ese periodo del siglo II al siglo XI, más o menos, se estuvo moviendo estas teorías o estas dos ideas, la de Anselmo y digo, perdón, la de Ireneo y la de Orígenes. Más o menos estas fueron las teorías más populares en este periodo, pero a partir de Anselmo y de Abelardo se cambia un poco la reflexión ligeramente, se sigue cometiendo errores, pero se dice, se ingresan otro tipo de argumentación. Dice, la teoría de la influencia moral Abelardo en el siglo XI decía que el sufrimiento de Cristo no debe ser considerado como una expiación, pues Cristo no reclama pago alguno por el pecado. Es el razonamiento de este Abelardo, de en que la expiación, aunque nosotros vemos allí en la Escritura que él realmente fue muerto, fue sacrificado, fue crucificado, por los pecados de la humanidad. Aún así, dice Abelardo, dice, no debemos considerar la expiación como un pago del pecado porque de hecho Dios no reclama pago por el pecado. Dice, sino que se trata de un ejemplo del amor de Dios para el ser humano. Por eso se le llama así la teoría de la influencia moral. Es decir, que nosotros los creyentes o que el ser humano, al ver el sacrificio de Cristo, al ver todo ese sufrimiento por el cual Él pasó, eso debe conmovernos a tal grado de sentirnos arrepentidos de nuestra propia pecaminosidad y entonces portarnos bien. Dice, sino que se trata de un ejemplo del amor de Dios para el ser humano, quien ante el sufrimiento de Cristo debe conmoverse y arrepentirse de su mala conducta. Entonces, no debe verse, según Abelardo, como un pago. O sea, no es un pago, no es no es, él dice, no estoy de acuerdo con Orígenes que sea un pago a Satanás, no estoy de acuerdo con Ireneo que sea un autopago de Dios para Dios mismo. O como en el caso de Anselmo, que es una cancelación entre partes iguales, igual dimensión de pecado, igual dimensión de gracia, se cancelan la una a la otra, quedan canceladas. No, no es eso, dice, es un ejemplo para que el ser humano pueda ser sensible a todo eso que Jesucristo padeció y entonces se arrepienta de su pecaminosidad y corrija sus malos actos, ¿no? Como por eso se le llama la teoría de la influencia moral. Es simplemente un evento para conmovernos. Naturalmente esto sí es un poco, pues no estamos de acuerdo con eso. Como cristianos y la evidencia escritural no señala que haya sido simplemente un ejemplo para conmovernos y para arrepentirnos, sino que realmente aquí Anselmo, digo, perdón, Abelardo está restando efectos tanto a la condición de pecado, porque la condición de pecado realmente es, como dice la escritura, son poderes que subyugan, que manipulan, que someten al ser humano y que ya está en una condición que no puede liberarse excepto por Jesucristo. Por eso es que también dice la Escritura que Él en su cruz, en la cruz de Cristo, son exhibidos todos los poderes y las potestades de este mundo.
¿Por qué? Porque fue la obra de Jesucristo lo que permitió una verdadera redención para el ser humano. Pero entonces para Abelardo, el lugar que tiene el efecto y sus pecados y el lugar que tiene la redención pierden su valor en cuanto a sí mismos y simplemente funcionan como un ejemplo del bien moral. Entonces, pues Abelardo está restando el valor a lo que es el pecado y por lo tanto también valor a lo que es la expiación de Cristo en sentido estricto. Entonces, también por ese motivo no estamos de acuerdo con Abelardo. Muy bien, vamos a terminar ya con esto de una manera muy rápida. Punto 5, la teoría del ejemplo es un poco parecido a la anterior. Fausto Socino, en el siglo XVI, dice, el sacrificio de Cristo no es expiatorio porque Dios no necesita de la muerte de su Hijo para perdonarnos, sino que su encarnación y vida constituye un ejemplo para nosotros que necesitamos ser guiados en una relación adecuada con Él. Aquí, eh, Fausto se mueve en una manera similar a Abelardo y el razonamiento de Fausto es, Dios es todo amor y Dios no puede estar queriendo el sacrificio de nadie. Entonces, pero esto que pasó es un ejemplo para que nosotros descubramos ese amor de Dios y entonces queramos llevar una vida o mejorar nuestra relación con Dios. Dice, pero la expiación ni siquiera era necesaria según la perspectiva de Fausto, porque Dios podía perdonar a todo mundo y no necesita recibir algún pago por el pecado. Bueno, es el ejemplo de Fausto, la argumentación de Fausto, y tenemos la última teoría, que es la teoría mística de un filósofo del siglo XVIII, dice, Cristo es el ejemplo de un ser humano sujeto a limitaciones naturales, pero sensible al Espíritu de Dios y a su llamado para dejarse moldear conforme a los propósitos divinos. La lectura de este filósofo sobre el sacrificio de Cristo ya es una lectura más existencial. Y entonces dice, bueno, eso que nosotros leemos en la Escritura acerca de todo lo que sucedió en torno a la persona de Jesucristo, pues es una manera de identificarnos con Él. Él está ahí para que nosotros nos identificamos con todas nuestras limitaciones naturales como seres humanos, pero que veamos cómo Jesucristo fue sensible a la voz del Espíritu, a la presencia del Espíritu, y se dejó guiar por el Espíritu. De esa misma manera, nosotros, en estos términos existenciales de ese filósofo, dice, nosotros también debemos dejarnos guiar por el Espíritu y así vamos a cumplir la, eh, la voluntad divina. Entonces, para este filósofo, también es una especie de ejemplo, la vida y obra de Jesucristo constituye una especie de ejemplo para la fe cristiana. Bueno, estas teorías son las teorías que eh, tratan de contestar el tema, este asunto de la expiación. Bien, vamos a dejar aquí, queridos hermanos. Nos vemos en el día viernes para continuar con esta parte y vamos a cerrar nuestro tema de soteriología. Entonces, dejamos aquí y nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios, para continuar con el tema de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y entonces así es, estamos cerrando esta triple temática sobre antropología, cristología y soteriología. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos y hermanas, y nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios. Paz a ustedes.